¿sí? ¿Y luego qué ocurre? Que ahí está Adán y Eva. Entonces Adán ve a Eva y Eva ve a Adán. Y dice, ay, oye, está Eva. Uf, qué barbaridad la Eva, ¿no? Empieza entre Adán y Eva, ¿qué? Atracción. Se atraen. Y entonces esa atracción genera, produce una relación entre ellos. Y esa relación entre ellos es lo que metafóricamente señalamos como comer la manzana. En el Génesis en ninguna parte aparece un árbol de manzanas. En ninguna parte. Qué decepción tan grande, ¿no? Pero no hay árbol de manzanas. ¿Qué dice allí? Dice que existe un árbol del bien y del mal. Es decir, que Adán y Eva comen del bien y del mal. ¿Qué es el bien y el mal? La polaridad. Comen de la realidad. En la realidad existen contrastes y esos contrastes a veces nos parecen buenos y a veces nos parecen malos. Esa es la realidad. Y entonces cuando se conocen y se dan cuenta que existe una realidad que perfila el bien y el mal. Ese es el árbol del bien y del mal. Comen de ese fruto. Como le ocurre a un niño. Cuando yo tenía más o menos 3 o 4 años, estaba sentado al lado de un enchufe. Y yo dije, ¿qué pasa si le meto un alambre a este enchufe? Me acuerdo de eso, 4 años. Y agarré un alambre. Y dije, pero mejor me siento encima de la cama. Y ¡pum! Le metí el alambre y obviamente ¡plas! Un corto y todo. Pues eso, perdí la inocencia. Ya empecé a darme cuenta qué era lo bueno y qué era lo malo. Y entonces, ¿qué hace Jehová? Los expulsa del paraíso. Y además los expulsa y les dice, miren, los expulso de aquí del paraíso. Porque si los dejo aquí, de golpe van y comen del árbol, ¿de cuál? De la vida. De la vida eterna. Y dice, ya yo parezco pastor de una iglesia. Y dice, ninguna tengo diferencia. hasta estilo de pastor. No me dice Rosario, mi esposa, es que te equivocaste, no tenías que haber sido gurú sino pastor. Fíjense, dice, y los expulse de aquí antes de que vayan y coman del árbol de la vida eterna y se hagan inmortales como nosotros. Que eso es un enigma muy interesante de investigar allí. ¿Por qué Jehová habla en plural? Y dice, se hacen inmortales como nosotros. Ese es el árbol de la vida eterna. ¿Y ese árbol qué es entonces? Eso que hoy hemos estado llamando aquí como trascendencia. Cuando un individuo logra la trascendencia, se hace un inmortal. No porque no se muera físicamente, pues todos nos morimos físicamente, sino porque realiza en su propia conciencia lo que significa esta vida. Y ya que pasa nada, vive aunque se muera, vive. Entonces nos expulsan. Y además Jehová dice, y por si acaso pongo un querubín en la... No, 3 querubines en la puerta del Edén con una espada flamígera. Eso es para los que les gusta el esoterismo. ¿Qué quiere decir eso de 3 querubines? No habla de uno solo, 3 querubines con una espada flamígera. A chamuscarlo a uno. Pero eso mismo lo cuenta Jung a su estilo. ¿Qué es lo que dice Jung? En términos resumidos, que existe un principio masculino a lo que él denomina el animus y un principio femenino a lo que él denomina ánimo. Entonces dice, miren, el rollo es muy sencillo. Los hombres venimos a esta realidad con el animus on y el ánima off. Y las mujeres al revés. Las mujeres vienen con el ánima encendida en on y el animus off. Y entonces dice Jung, ese es todo el lío que tenemos los seres humanos. ¿Cómo hacemos nosotros
para activar, para descubrir aquellos elementos que en mí están en estado apagado, en off. O sea, como hombre, como Adán, estoy intentando permanentemente descubrir aquello que está oculto en mí. Y entiendo que en principio es una mujer la que me lo tiene que revelar, mostrármelo. Y al revés, las chicas vienen con su ánimos sin ánimo. El ánimos apagado. Y entonces, ¿qué necesitan? Encenderlo. ¿Cómo lo encienden? Porque hay un hombre que se los refleje, que les sirva de espejo. Es decir, espejo, fíjense en la palabra que estoy usando, que les muestre el aspecto masculino que hay en su interior. Y eso es todo el misterio. Esa cosa de la sexualidad, esto de golpe se me olvidaba mencionarlo. Aquí aparece la letra Bao. ¿Qué simboliza la letra Bao en esto? Ese proceso de polarización que se da entre Adán y Eva. Se polarizan. ¿Y se polarizan en qué sentido? En principio, Adán pone sus tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Lo físico, lo anímico y lo mental. Y la chica Eva pone sus tres elementos. Y tres de este lado y tres de ese lado suman 6. 6 corresponde a la letra Bao. 6, sexo. Se da un proceso de polarización entre Adán y Eva que les permite polarizarse en esos tres aspectos y por lo tanto tener una relación sexual. Ya no animal. Los animales que juntan su físico, eso es lo que juntan y ya está. En la vida animal tenemos una opción más fina que esa, mucho más fina que esa. En principio juntar tres aspectos de un lado y tres aspectos del otro lado, y eso nos da ese número 6. Y esto es uno de los grandes misterios de la vida. Yod, He, Bao, He. ¿Eso a qué le suena? ¿A qué le suena? Jehová, Yahvé, el nombre de Dios. Es decir, que cuando dos personas realizan el Bao, recuperan esta experiencia original de unidad y por lo tanto realizan ¿a quién? A Dios. A Dios que me voy. Ahí está. Esto se lo resumo yo en este cuadro. ¿Reconocen este cuadro? ¿Quién sabe qué es ese cuadro? San Jorge. San Jorge. El San Jorge ¿de quién? ¿Quién es el pintor? Rubens. Este es un cuadro que está en el Museo del Prado en Madrid. Es un cuadro que tiene una fuerza tremenda. Si algún día se dan una vueltita por allá, les recomiendo eso. Busquen ese cuadro en el Museo del Prado y además saquen el tiempo para disfrutarlo, porque para mí es un cuadro que resume el enigma de la vida en esta dirección que les estoy señalando yo. Miren, voy a comentarlo rápidamente. ¿Qué tenemos aquí en esta zona? ¿Qué hay en esta zona? ¿Ah? El dragón. ¿Qué simboliza este dragón en ese cuadro? ¿Ah? El instinto, es decir, mi ignorancia. Todo ese mundo está simbolizado aquí. Piensen en eso. Un dragón que representa la ignorancia que tengo sobre mi propia existencia. Y esa ignorancia se produce mientras que yo viva de manera instintiva. El instinto es, ahí me lleva a punto. No tengo que hacer ningún esfuerzo para reaccionar al instinto. Aquí está puesto el instinto. Y ya San Jorge le ha clavado una lanza y le va a dar un golpe final a la ignorancia, a su propia ignorancia. Pero San Jorge está en un caballo y ese caballo está en actividad, está parado en dos patas y es un caballo precioso. Esto es de Rocinante,
¿Se acuerdan del caballo del Quijote? No, 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 no. Es un caballo. San Jorge está allí. Y fíjense en esto. ¿Qué simboliza este caballo? El instinto animal, pero dominado. La fuerza.